Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Están? ¿O están todavía en receso de recreo? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo ¿Cómo le andan? va? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Recién terminan o ya descansaron un ratito? ¿O recién están terminando? No, no, tuvimos ya un descansito. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ahí organizamos con el profesor Roca. Vamos a hacer el examen de las dos partes la semana que viene. De la parte teórica que va a tomar él y la parte práctica que voy a tomar yo. Así que, bueno, la parte práctica va a ser como el ejercicio que hicimos la semana pasada y la teoría es lo que él les dio. No sé qué es lo que llegaron a ver en profundidad, pero Sí, sí, básicamente nos comentó eso, pero ¿qué día sería la parte práctica? miércoles que viene. Ah, miércoles, perfecto. Sí, 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 porque, como ahora, a esta hora, digamos, miércoles a esta hora. Horario de clase, digamos. bueno, perfecto, profe. ¿Ah? Así que bueno, cualquier duda en el medio me consultan, ningún problema. Sí, no, yo quería comentarle algo porque tuvimos química recién Sí, y, y bueno, nos había comentado el profe de si teníamos materias después de química y le comentábamos que sí, teníamos informática. sí. Y bueno, dijo como que los miércoles por ahí se destinaban a los parciales. ¿Puede ser? Sí, pero de todas formas pueden hacerlo el jueves, que tienen libre. Porque ya, digamos, yo tomo informática uno esta hora, pero el jueves a las 21 les quedo libre. O sea que en vez de tomarlo el miércoles, pueden tomarlo el jueves. Ellos, no hay problema, digamos, ¿me entendés? Ah, claro. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de que rindamos otra materia un miércoles, podríamos tener la clase del jueves. No, yo el jueves no puedo porque tengo otra materia, por eso es que la cambié el horario. Ah, Yo el bueno. jueves a las 21, que es el horario que estaba fijado de antemano, yo doy materia de electromecánica, tengo que dar clase, este cuatrimestre. Por eso es que siempre en el segundo cuatrimestre cambiamos a los miércoles. Perfecto. ¿Me entendés? Entonces, lo que le queda a ustedes libre ahora es el jueves a las 21, con lo cual, si tienen que rendir química u otra materia, los jueves a las 21 lo tienen siempre libre. Ok, ok, profe. ¿Se entiende? De 10. Sí, Bueno, sí, más que nada cuéntenme. para comunicarle a usted también, así después estamos más organizados. Ah, es que los miércoles, los miércoles rinden las tres materias juntas. Bueno, y vemos cómo hacemos. ¿Y qué otro día más tienen libre? Los viernes tienen libre, los viernes Los en viernes algún. terminamos a las 10:30. ¿Y otro día? Y no sé, la verdad. Bueno, si eventualmente se complica el miércoles por lo que sea, vemos de algún momento recuperar o rendir lo que sea en una siesta, en todo caso, antes de comenzar con las clases. Claro, no, el miércoles que Los viene no. No, hasta lunes ahora no y nos los martes comunicaron ningún empezamos a examen. las 5. ¿Y el miércoles? De miércoles a viernes ya empezamos a las 4. Ah, más temprano, por eso. No, por eso, porque de última podemos agarrar eventualmente que pase que algún miércoles se complica la clase porque tiene alguna cuestión puntual de un examen, que será un par de veces al cuatrimestre, o sea, no va a ser todos los días. Agarramos cualquier día y podemos organizar de arrancar un día 4 menos cuarto, algo así, hasta las 5 que ustedes tienen clase y listo, no hay problema, recuperamos la clase, no me preocupa. Lo importante es que el miércoles que viene, si Dios quiere, ya hacemos el parcial. O Ajá, el miércoles que claro. viene, o el miércoles que viene rinden química. No, no, hasta ahora no nos comunicaron de ningún Ah, bueno, parcial. entonces no creo que todavía, no creo que rinden. Bueno, de todas formas, cualquier cosa en el grupo nos escribimos. Si cualquier cuestión que lo que surja, lo ponemos la fecha otro día, en todo caso antes, 3:30 de la tarde o así, para rendir tranquilos, o 3 si quieren, para que tengan más tiempo para rendir, incluso mejor todavía. Claro. Porque si arrancamos a las 9 es como que 10:30, 11 que cortar, pero si arrancamos a ponerle un día más temprano a la siesta, tienen 3 horas, le puedo dar las 3 horas para que hagan, no tengo problema. ¿Se entiende? Ah, claro, sí. Entonces capaz que por ahí más piola hacerlo así, yo no tengo inconveniente. Bueno, ¿cómo le fue con el. ¿Intentaron hacer el trabajo de nuevo? Cuéntenme si queda alguna duda puntual de eso o seguimos trabajando con los temas que venimos viendo de funciones. ¿O hay alguna duda puntual o quieren hacer algo más de repaso? Este, yo creo que el ejercicio del otro día, con lo que hicimos ahí, totalmente cumple todo lo que y más de lo que puede llegar a entrar en el parcial, con lo cual
si lo pudieron resolver medianamente bien, no vamos a tener ningún inconveniente. No sé, cuéntenme o escríbanme en el grupo ahí si anduvo todo bien o tuvieron algún tipo de inconveniente en resolver el ejercicio de nuevo solos. Ahí por el chat puso Ahí lo veo, Maxi. ahí lo veo, ahí lo veo el chat. A ver. Ah, perfecto, pero avanzamos entonces con funciones, porque eso no entra en el parcial, ¿no? Entonces avanzamos con funciones, no hay problema. Pero no quedó duda del primer parcial, digamos, no es complejo en realidad tampoco, pero cualquier cuestión, chicos, que tengan alguna duda o quieran hacer algo más extra, me escriben, ¿no? En la semana y demás. Así hoy entonces avanzamos con el tema de funciones, entonces hoy. ¿Están de acuerdo? Seguimos trabajando. De todas formas, siempre cuando uno sigue trabajando con funciones, con vectores, con matrices, con todas esas cuestiones, sigue usando el mismo código porque no cambia el código. No es como que veo una parte y después digo, esta parte no la veo más y sigo con esto otro. En realidad es como que cada vez agregamos más cosas, pero las cosas básicas de primer parcial como variable, if, for, while, siempre se siguen manteniendo, con lo cual, digamos, siempre seguimos como repasando a la fuerza todo. Así que si quieren, hacemos algo de funciones y antes de terminar, les dicto un par de puntos más de tipo parcial y ustedes me lo mandan cuando lo terminen, si quieren consultarme alguna cosa. ¿Está bien? ¿Hacemos así? Sí, profe, por mi Bueno, parte sí. listo, perfecto. Además, con la clase pasada me quedó muy claro, me saqué bastante dudas. Bueno, ¿y los demás son todos mudos o qué pasó? Ahí en el chat Bueno, puso uno que también, que por ahí sí que tengamos ahora funciones. bueno, perfecto, muy bien. No tengan miedo en preguntar, en hablar, no en todo lo demás. Lo que haga falta me pregunten. No se inhiban de preguntar, ni de hablar, ni de escribir. Voy a dejar el chat abierto por las dudas que alguno vaya preguntándome cosas en el momento. Ahí Así le lo tengo puso acá otro abierto. que también, que sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, ¿con el profe avanzaron algo más con funciones o no? ¿Qué hizo con el profesor Roca la clase pasada? Y vimos de nuevo un power, como haciendo un repaso, y luego ¿De qué? avanzamos. De funciones también. ¿Y qué función vieron? ¿Qué les dio, profe? ¿Qué ejercicio de qué tipo? ¿Se acuerdan o no? No, ahí ya no me acuerdo. Vamos a poner un Pusieron en nuevo el archivo. chat función de intercambio de variables. Y que ahí que dice que utilizamos los punteros. Ah, ¿con punteros trabajaron? Bueno, vamos a usar funciones hoy, pero para que quede bien claro el tema del tema de parámetros, cómo definir, cómo trabajar, y ya la clase que viene vamos a meterle punteros para no complicarla mucho hoy, porque creo que quede bien claro el concepto de funciones hoy. Porque es muy importante que se entienda bien cómo funciona, cómo es el principio de funcionamiento y demás. Y ya una vez que lo tengamos bien claro, ahí ya avanzamos con la parte de pasos de parámetros, eso se llama por referencia. Y cuando pasamos variables sueltas, digamos, es pasos por valor. ¿El profe les dio también con matrices y vectores, funciones o con variables por ahora? Esperen que abro acá el chat, así lo veo por si me escriben. Con punteros. Bien. ¿Y no vieron, no les dio, profe, funciones con vectores? Solamente bien, solo con variables. Bueno, listo. Nosotros vamos a hacer un práctico más ahora con el uso del uso específicamente de funciones sin pasar por referencia.
y la clase que viene posterior al examen ya vamos a arrancar con toda la furia ahí, digamos, con paso por referencia, con punteros, porque quizá de que también veamos un pequeño repaso de cómo es el tema de manejo de punteros antes de avanzar con eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un trabajo para el uso específicamente de funciones. ¿Está bien? Así ven cómo se instrumenta, cómo se define, cómo se trabaja y demás. Bien. Bien. Vamos entonces a hacer un práctico que, si bien no va a ser muy complicado, lo importante es que ustedes puedan empezar de alguna manera a trabajar y a definir algunas funciones sencillas, pero que te permitan entender y comprender cómo es la esencia de las funciones. O está muy claro esto y quieren que vayamos con punteros. Lo que ustedes prefieran, ¿no? Pero no sé si quedó muy claro el tema de funciones. Ustedes díganme si les quedó bien claro, vamos a puntero. Lo que pasa es que puntero ya es entrar en otra dimensión que involucra otras cuestiones donde la función ya está dado por hecho de que la conocen bien, ¿no? Por eso que les quiero preguntar si es que hace falta que hagamos este práctico como de revisión general, así como el otro día fue la del parcial, o están en condiciones de poder trabajar con punteros directamente. Ahí en el chat pusieron que veamos algo de funciones. Pero así, funciones comunes, no con punteros. No, a mí no me quedó bien claro. A mí tampoco, si Funciones. se puede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Revisión de punteros o funciones sin punteros? Ahí pone otro en el chat que hagamos un repaso. Bueno, listo, perfecto. Entonces hacemos un repaso de funciones general y ya la clase que viene aplicamos funciones mediante el paso por referencia que es con punteros. Para que entendamos. De todas formas, antes de terminar la clase, le voy a explicar cómo es el concepto de puntero y cómo se manipulan punteros, para que Sí, más o por menos favor, quede ya, para que ya más o menos quede definido y sepan qué es un puntero, cómo se maneja, cómo se define, cómo se muestra la dirección. Algo cortito, al final lo hacemos si quieren, ¿les parece? Sí, por mí sí, profe. Así, la clase que viene arrancamos con el paso de puntero, para que sepan qué es un puntero y cómo se maneja, cuál es el concepto de puntero, cómo se implementa y para qué sirve. ¿Está bien? Bien. Esto va a ser un programita no muy complejo, pero con el uso de funciones. ¿Sí? Bien, entonces vamos a escribir lo siguiente. Bien, escribo acá en el programa, escribo acá, Vamos a poner realizar. Un programa. Ya a partir del segundo parcial ya es, tomamos matrices y vectores, y el último parcial entra funciones, estructuras y punteros. El segundo parcial también es matrices y vectores, también es con diagramas de flujo, y ya a partir de estos temas ya es todo con solamente codificación, ¿no? No hay que trabajar en nada así complejo. Mientras va resolviendo este problema, ¿ya vieron en álgebra matrices? Sí, profe, lo habíamos empezado a ver, pero no tuvimos hace 2 clases. ¿Por? La primera semana porque creo que hubo un problema con los horarios. Sí, a todo el mundo nos cambiaron los horarios, por eso que se complicó todo, ¿viste? Y después, El profe tenía problemas con el bueno, internet. Sí, bueno, entonces, de todas formas, ¿quién es profe? Páez. Juan. Mientras usted está resolviendo el problemita les voy a traer un ejercicio, a ver si lo encuentro, creo que lo tengo ahí por guardado, para mostrarle cómo, después se lo paso si quieren al código. Es súper extenso, ¿no? Pero uno carga una matriz de n por n y le da la matriz reducida, digamos, automáticamente por filas de columnas. Aplica. Para que vean cómo se codifica algo así en serio, digamos, ¿no? Bueno, para hacer un programa
que cargue 20 números y mediante funciones determine lo siguiente. Determine lo siguiente. Bien. 1. Quiero hacer una función. Que determine si el número es par o impar. Y después quiero saber cuántos son par impar. Cuántos pares e impares. La función lo que tiene que hacer es, le tengo que pasar cada número que voy cargando, le tengo que dar a la función, y la función me tiene que retornar si es par o es impar. ¿Está claro? Y en base a eso, cuento que es par o cuento que es impar. ¿Sí? Entonces tendré que retornar algún valor que yo después en el programa principal sepa que ese valor, si retorna por ejemplo un 1 es par, si retorna un 0 es impar. Lo tengo que diseñar yo a eso. ¿Está bien? Entonces acá tengo que pasar el parámetro. Le tengo que pasar el número. ¿Está bien? ¿Está claro o no lo que hay que hacer? Uno, o lo hacemos juntos, no hay problema, si quieren, para que quede bien claro. Pregunta uno en el chat si los 20 números hay que almacenarlos en el... No, individuales. Uno a uno. A medida que lo voy cargando, se lo doy a la función, retorno el valor y hago otro, y así. Para que hagamos algo similar al parcial, pero con funciones, para que aprovechemos y también vamos trabajando ese formato, ¿le parece? Claro. Bien. 2. Una función que determine si el número no, esperemos, bueno, una función. Déjame ver que haga algo para que podamos tener bastante variedad de preguntas. Una función que, pasando como parámetro el primer y el último número, retorne el mayor. La idea de esto es aprovechar un formato similar del parcial, pero con algunas funciones básicas. Función que, pasando como parámetro cada número, retorne si es par o impar el número. Determinar cuántos. Función que muestre si el número ingresado es negativo
o positivo. Es muy sencillo esto, pero yo quiero que usemos funciones. En realidad me interesa ver el tema de las funciones. Positivo. Listo. Vamos hasta ahí. En realidad es muy sencillo, simplemente que yo quiero que veamos cómo armar la función, cómo armar el prototipo, cómo usar la función. Esas cosas quiero que son importantes. Después, a partir de clase que viene, vamos a meter mucho más data. Entre el 1 y el 3. Perdón, no es par. No, puse lo mismo, tiene razón. Si es par o impar, no. Vamos a poner acá. Retorne. Retorne. Si es, vamos a poner acá, si es mayor a 50 o menor a 50. Ahí está. Ahora sí. Y si el número ingresado es negativo o positivo. Bien. Entonces vamos a empezar a trabajar. Yo voy a hacer uno y ustedes después les dejo para que ustedes terminen los otros ejercicios. Que son muy parecidos, pero en realidad no me importa la complejidad hoy. Solo que me importa que ustedes sepan estructurar la función y usarla. Eso es lo que más me importa hoy. Entonces vamos a trabajar. Yo voy a empezar con la primera parte y ustedes van a tener que tener como tarea, como misión, completarlo. Y después cuando terminemos vamos a ver un repasito rápido del tema ¿cómo es? De punteros. Bueno, incluye punto H, define n de, vamos a poner menos números porque 20 vamos a estar 10 cargando el número, vamos a poner 6 números. N igual a 6. Perdón, acá falta poner numeral. Bien. Int main. Y antes del int main, en este sector, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a dejar un espacio para definir. Recuerden que en esta zona se definen los prototipos de función, que son de la forma retorno, el nombre, parámetros. Ese es el formato y punto y coma, ¿no? Ese es el formato de definición de prototipos que van en ese sector. Una vez que está todo esto armado, vamos con el int main. Estas funciones que defino acá, las uso acá adentro, por supuesto. Así que lo que vamos a hacer ahora es definir un 0. Listo, bien. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer la carga y a partir de cada valor vamos a empezar a probar con las funciones si cumplen o no estos requisitos que pusimos ahí. Bien, entonces vamos a definir un int, vamos a hacer un for para que ese for controle los n valores en definitiva. Vamos a definir un int y, x que va a ser el dato a cargar. Vamos a decir for i igual a 0 y menor que n, o igual a 1 si quieren, como quieran, no es lo mismo, y menor o igual, en este caso que n, y más o i igual a i más 1, que es exactamente lo mismo. Y acá adentro yo voy a hacer, entre estas llavecitas, que van un poquito más para adentro, las pongo yo para que quede bien prolijo siempre, vamos a codificar y resolver todos los puntos que planteamos acá. Primero lo que voy a hacer es, por única vez hoy,
voy a cargar con Sprint Scan acá adentro, pero después a futuro, cuando conozcamos el tema de pedir valores por valor y referencia, pasar valores por referencia, puedo hacer una función que la función cargue valores, porque puedo retornar valores con punteros. Por hoy no, pero es la última clase que va a ser así sencillo. Después vamos a empezar a trabajar mucho con punteros. Entonces vamos a poner printf, ingrese, vamos a poner acá por ciento de ingrese un número. Vamos a poner espacio, coma y punto y coma. Luego scanf. Acá cuando estoy poniendo por ciento de y coloco acá coma ampersand x, lo que estoy haciendo ahí es pasarle la posición de memoria de la variable x. Eso es lo que estoy, por eso pongo el ampersand acá adelante. No sé si el profe más o menos le explicó eso, pero ahí pueden empezar a comprender por qué le paso el scanf con el ampersand adelante. ¿Sí? ¿Eso vieron con el profe? ¿No les explicó? Sí, profe. Bueno, ahí se dan cuenta por qué va ampersand adelante. ¿Estamos? Si no pusiera el ampersand, da cualquier cosa. Si quieren lo verifiquemos ahora. Fíjense. Vamos a probarlo. Vamos a poner acá adentro, acá, printf, ahí nomás al toque. Printf, vamos a poner, ingresó el número por ciento de, coma, x. Ahí está. Bien. Para que veamos, o sea, lo que voy a hacer es un for chiquito que lo que hace que es cargo un valor y lo muestro ahí nomás. ¿Está bien? Entonces yo esto lo grabo, lo compilo y lo ejecuto. Me da un error acá, printf, perdón. Printf. Y cargo un valor. ¿Lo ven a la ventanita esta, chicos? ¿O lo compartí mal? ¿O se ve la ventanita? Se ve, profe. ¿Se ve? Bien. Dice 1, ingreso un valor, 3. Ah, esperen, dame un cachito. Vamos a poner acá un barra invertida n para que salga mejor. Ahí está. Pongo un 3, cargo un 3. Pongo un 5, cargo un 5. Pongo un 7, cargo un 7. Pongo un 3, cargo un 3. 8, cargo 8. Pongo un 89, cargo 89. Ahora, si le quito el ampersand acá al scanf, veamos qué ocurre. Vamos a poner control, es lo más grande. 5. Chao. Y murió. A veces compilo de nuevo. Si no lo muestro, hago otra actividad. Y en la compilación, fíjense que cuando compilo, no me marca error de compilación. Pero sí, cuando ejecuto, al no tener el ampersand,
no encuentra la variable, porque el scanf lo que está esperando siempre es que yo le pase una posición de memoria donde guardar el valor. ¿Está bien? Entonces, se cuelga, ¿por qué? Porque no le estoy dando a dónde grabar el valor. Y al yo ponerle esto, estoy diciendo que grabe el valor en la posición de memoria donde está almacenado el valor X, la variable X. De hecho, si yo acá le pongo ampersand X, lo que va a mostrar no es el valor de X, me va a mostrar la posición de memoria donde está almacenado X. ¿Lo vieron eso con el profe? ¿O no? Sí, profe, eso sí lo vimos ayer. ¿Y eso quedó claro? Por lo menos a mí sí. Aprovecho para que el que tenga alguna duda lo vea, ¿no? Vamos de nuevo. Vamos a poner control, vamos a abrir. Pongo un 3. Y ese número que está ahí, en decimal, porque puse %d, es la posición de memoria de la... Fíjese que siempre me da el mismo valor. ¿Por qué? Porque la posición de memoria no cambia, siempre guarda en el mismo lugar. ¿Está? Yo creo que le pongo acá, le pongo creo que es %h, a ver. No recuerdo bien porque esto no lo uso mucho a esto puntualmente, pero pongo 4. Déjenme ver con el i, a ver. %i. A ver si me deja cambiar el formato de mostrar. Bueno, así mostrando siempre la posición de memoria. Perfecto. Bueno. Y de igual manera, con el asterisco, puedo mostrar el valor a partir de una posición, puedo mostrar el valor de esa posición. Pero lo importante que es que X, cuando hablo de X, me muestra el valor de la variable. Por ejemplo, vamos a poner acá, el número ingresado es el %d en la posición de memoria también %d. Entonces acá voy a mostrar x, ampersand x. Entonces ahí va a quedar un poco más claro cómo es la cuestión. Compilo, ejecutamos, control, y digo por ejemplo 3. ¿Ven? El número de estado es el 3 en la posición de memoria tal. Ahora pongo 67. El número 66, la posición de memoria siempre es la misma, porque la asignación de memoria es un bloque físico en la memoria, que la memoria es como una matriz. Entonces cada vez que cuando yo acá en el programa hago la asignación del espacio de memoria, que es esto, definir la variable es justamente eso, es definir un espacio de memoria para una variable. Eso es lo que hace la asignación de variables. Defino espacios de memoria. Entonces cuando defino para i, tiene un lugar y para x tiene otro lugar. De hecho, si acá mostrara, en vez de x, mostrara ampersand i, me mostraría la posición de memoria que ocupa el i y el que ocupa x. Ambos van a ser igual siempre porque cambia el contenido, no cambia la posición donde se almacena. Yo acá si pongo un valor, por ejemplo, pongo un 3, fíjense que me da esos espacios de memoria. Pongo un 5 y no cambian. Fíjense que acá está un espacio de memoria y este otro espacio de memoria de cada una de la i y de la x, de la i y de la x. Y siempre va a ser igual porque no cambia el lugar donde se almacena. Lo que cambia son el contenido cambia, que es el i y el x sin el ampersand. Ese es el valor. Básicamente
Ese es el concepto de punteros. Es un poco más elaborado, ¿no? Pero de todas formas con eso es como que de esa manera se va trabajando el tema de punteros. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cargamos los valores y lo que debemos hacer antes de poder hacer algo es empezar a aplicar acá adentro las funciones, ¿sí? Bien. La primera dice, hace una función que determine si el número es par o impar. Le tengo que dar el número y me tiene que retornar algo para saber si es par o impar. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una función que si me retorna un 0, ¿les parece? ¿O quieren que retorne una letra? O un 0 y un 1. O un 1 y un 2, como quieran. Eso lo defino yo como programador. Supongo que la función se va a llamar par impar la función y le doy un valor y me devuelve si es par o me devuelve si es impar. Y la idea es contar cuántos pares hay y cuántos impares hay. Entonces, voy a preguntar acá si la función par impar, que todavía no la definí, no importa, y le paso x, es igual a 1, vamos a suponer que x es impar. O sea, acá aprovecho y en el mismo if invoco la función, ¿se entiende? Y el resultado de la función, de la invocación de la función, la comparo, el resultado de la invocación de la función, perdón, la comparo contra el valor que yo quiero. Si esto es sí, vamos a contar como impares, impar más. Si no, vamos a contar como par más. Fíjense, y quiero que vean esto, la importancia de la función. Porque yo acá asumí que esto, no tengo ni idea cómo voy a calcular si es par o impar. Pero yo asumo que esta función me devuelve un 1 si es impar. ¿Cómo se calcula eso? Por ahora no me preocupo. Ese es el beneficio, uno de los beneficios de la función. Que yo en el main lo descomplejizo. Hago que algo que es muy complejo y capaz que yo no tengo ni idea de cómo resolverlo, yo le pongo ahí par impar y después capaz que yo o alguien esa función me la codifica y me la dan hecha y yo no tengo idea cómo se calcula, pero yo simplifico esta cuestión. Ese es el beneficio de la función. Y acá, una vez que hago esto, acá sí voy a hacer una función que se va a llamar par impar, que va a retornar un 1 o un 2, si es un impar, si es 2 par, y le paso como parámetro un x que es un entero. Entonces acá voy a definir el prototipo. Retorna entero, int, el nombre es par impar, y le doy como parámetro un int. ¿Está bien? Ese es el primer prototipo que tengo acá, que acá ya lo usé. Después vamos a ver cómo se codifica, que es otra historia eso. Pero ya con esto tengo resuelto la cuestión. Lo que tengo que hacer acá ahora es definir la variable par igual a 0 y la variable impar igual a 0. Bien, perfecto. Entonces, lo que yo le aconsejaba es esto. Que hagamos esto, hagamos la función, veamos si funciona, si compila y recién avanzamos con otro punto nuevo. Entonces lo que voy a hacer ahora yo, antes de avanzar con otros puntos, es a esta función, que si quieren acá le ponemos una variable a, o puede ir como solamente como int, no hay problema. Ya así cuando la defino, copio el prototipo y al final del programa
vuelvo a copiarlo, pero ya sin punto y coma. Y acá vamos a ejecutar el desarrollo de la función. La función que tiene que hacer, tiene que tomar el valor A y determinar si es par o es impar. ¿Está bien? Entonces voy a ver acá cómo resuelvo. Pero lo que puede hacer es, digamos, si POW, vamos a hacer la función de POW. Si POW de A elevado a la 0,5, o sea, raíz cuadrada, si A, no, vamos a hacer menos 1 elevado a la A, si esto es igual a 0, o mayor si quieren que 0, es porque esto es par, porque base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces acá vamos a poner que el retorno, int retorno, vamos a poner que el retorno es igual, si es par, a 2. Si no, acá, el retorno vamos a hacer que sea igual a 1. Bien. ¿Y acá qué hacemos entonces ahora? Antes de volver a la función, toda función, tiene, como acá le puse que retorne un valor, un entero, puede hacer que retorne R. ¿Sí? Entonces la función que hizo, tomó el valor A, que este valor A es el que viene pasado como parámetro acá adentro, ¿sí? Calcula esto y retorna un valor. Ese valor cuando retorna, en el mismo if, se compara contra este valor y en base a eso calcula cuál de los dos corresponde sumar. Acá vamos a poner al final printf perdón. Ahí está printf esperen que barra n la cantidad de pares es % de y de impares es % de. Y acá colocamos par, coma, impar. Bien. Entonces ahí tendríamos resuelto el primer punto, que es lo que les sugiero que hagamos siempre que codifiquemos para el parcial y demás. Después agregamos el segundo y así, para no complicar tanto. Vamos a grabar primero siempre, por lo que se nos clave algo. Vamos a compilar y nos dice varias cosas. Primer punto. No sabe, dice que es POW. ¿Por qué será que no sabe qué es POW? La librería mat.h falta. Exactamente, muy bien. Yo dejé un par de errorcitos a propósito para que ustedes vean a ver cómo lo vamos corrigiendo. Include mat.h. Bien, grabamos acá, compilamos de nuevo. Dice en la función impar, acá abajo, ¿lo ven? ¿O muy chiquito? Dice, se esperaba un paréntesis después de la R. O sea, se esperaba un paréntesis antes de la R. ¿Por qué me dice acá que esperaba un paréntesis? ¿Qué faltó? Bien, falta un paréntesis, ¿ven?
Perfecto. Vamos a grabar de nuevo. A compilar y ahí no tenemos errores. Siempre es bueno probar, por ejemplo, esto, ¿no? Doble barra, comentamos acá. Compilo, que saben que quería hacer ese error. ¿Ven? Error no declarado la función R. O sea, a propósito, meter algunos errores para ir viendo qué pasa cuando hay un error y saber por qué se produce y a dónde. Es bueno conocer un poquitín eso. Entonces siempre hay que forzar algunos errores cuando estamos practicando para ver qué pasa, cómo funciona. Bien, una vez que no tenemos más errores, ejecutamos. Ponemos, por ejemplo, no sé, un 4 que es par. Esperen que puse el cartel adentro del ciclo. Disculpen. No cerramos esto. Tiene que ir control X afuera del for, porque si no me va a mostrar todo el tiempo qué pasa, ¿no? Eso cierra el for y acá ya fuera del for si van todos los printf resultantes. Ahí está, ahora sí. Entonces grabamos acá, compilamos y ejecutamos. Ahora me gustó más. Bien, vamos a poner un número par, un impar, otro impar, otro impar y otro impar. Y un par. O sea, tenemos 2 pares y 4 impares. Ponemos coso y dice que la cantidad de pares es 2 y de impares 4. O sea que el primer punto, yo sé que está todo listo. ¿Está bien? Esa es la forma más peor. Pero fíjense lo interesante acá, cómo puedo usar la función aquí dentro del mismo if. La otra alternativa, ¿cuál sería? La alternativa número 2, ¿no? Sería poner, por ejemplo, vamos a comentar acá. La alternativa 2 sería la siguiente, es decir, por ejemplo, resultado igual a par impar x. O sea, guardo el resultado en la variable result, si es par o impar. Y dentro de la pregunta, acá, pongo, ahora porque no se ve nada. Acá dentro, en vez de poner par impar, pongo si resultado es igual a 1. Y este resultado va arriba. ¿Está bien? Son las dos formas de trabajar. Está bueno usar la función en el main. ¿Por qué? Porque no me hace falta el resultado de esto para algo. Si ese resultado lo usaría para otro cálculo, ahí sí es conveniente guardarlo en una variable, no usarlo dentro del mismo if, ¿no es cierto? Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer los otros puntitos. Para que ustedes, vamos a trabajar con el punto número 2. ¿Escribieron algo? De un segundo que yo me fijo. El par impar está pasando. Claro, ¿cómo funciona la función? Cuando dice if, o sea, acá de entrada, el programa sabe que cuando encuentre par impar es una función, porque lo estoy definiendo con prototipo. Entonces te estoy adelantando en el compilador que cuando encuentre par impar no es una variable, es una función. ¿Que significa qué cosa? Que él cuando le encuentre acá, tiene que ir acá abajo a ver cómo se ejecuta. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Cuando la función se la invoca, o sea, se llama técnicamente invocar la función, lo que hace es lo siguiente. A la función, cuando encuentra el nombre, va a ejecutarla.
y toma el parámetro o parámetros que tenga predefinidos, en este caso X. Como encuentra el nombre, va al final y busca la función con el nombre que tiene, ¿no? Entonces dice, esta es impar. Y la variable que está en el parámetro, en este caso A, toma el valor que viene de X. O sea que el valor de X en la función se va a llamar A. Hace todo lo que tenga que hacer y retorna este valor. El valor de retorno lo toma la función, o sea, ella tiene ese valor, que puedo hacer dos cosas, o lo comparo contra algo como acá, o lo guardo. Yo podría haber hecho esto en vez de hacer esto. Podría haber puesto resultado igual a par, impar, X. Y en vez de hacer esto, poner acá, es resultado igual a 1. ¿Se entiende? Es lo mismo. Yo puedo usar la función. Simplemente quería que sepan que se pueden usar las funciones, se pueden invocar, se pueden llamar dentro del if. O sea, puedo hacer un cálculo dentro del if. Puedo decir if a más b más c más d igual a j menos 3. O sea, puedo hacer operaciones dentro del if. Y el resultante es lo que evalúa el if. Eso es muy interesante poder trabajarlo. Por eso yo prefiero por ahí de última querer que vean esta posibilidad. Si les queda cómodo, la no, hacen como puse recién con la variable. Entonces par, impar, le pasamos el parámetro X y está resuelto. Bien, perfecto. Entonces, esto a ver si quedó bien, lo vamos a compilar, está perfecto, listo. Vamos ahora a ustedes, vamos a hacer la función, a ver, hagamos... Bien, veamos cómo hacemos para resolver esta cuestión. Determinar, hacer una funcioncita. Les repito, el espíritu del programa no es ver la complejidad de la función, sino es ver cómo se juega con la función, ¿no? Hagamos el punto que dice... bien, hagamos el punto que... hagamos el punto 4, que es una función que muestra si el número ingresado es negativo o positivo. ¿Sí? O sea que quiero que lo imprima. Cuando lo voy cargando, me diga en el momento, este número que usted cargó es positivo. O este número que usted cargó es negativo. O sea, en cada carga que hago, automáticamente, pum, salte ese mensaje. Usted cargó un número positivo, usted cargó un número negativo. ¿Está claro? Entonces, la función que no tiene retorno, porque no retorna nada, esta función imprime un mensaje. La función que no retorna es con parámetro void. Adelante. Void, no sé, vamos a poner positivo, negativo. No sé, o el número que ustedes quieran, así que ponemos post, neg. Y le damos también como parámetro una variable. Bien. Esta función que no, les repito, no retorna nada, por eso es void, no retorna. La función va a ser un printf. Quiero ver a dónde la pondríamos acá, porque para cada número quiero que me diga automáticamente si es negativo o positivo, y cómo la codifico al final. Ahora vamos, trabajemos 10 minutos con esto.
Profe, ahí le pusieron algo por el chat. Sí, sí, no hay problema, no hay problema.
Bueno, yo voy trabajando la función y ustedes trabajen también y después la vamos comparando, a ver cómo la trabajaron ustedes. Bien, función positivo o negativo, dijimos, le pasamos un valor que cargamos, pero sí la función tiene que imprimir, dijimos, no tiene que mostrar ningún valor. O sea, imprimir si es positivo o negativo en el mismo momento del main, o sea, cuando estoy cargando el valor. O sea que yo a esta función, que se llama postNeg, y le paso un valor, lo voy a ejecutar a continuación, puede ser acá abajo si quiero, dentro del for, para cada valor. Entonces acá voy a poner postNeg, la selecciono como función, y me dicen que tengo que tener un entero, o sea que le paso el valor de x. Esta función, así como está, no tiene retorno, fíjense, pero lo que hace va a ser imprimir si si el valor x es positivo o negativo. ¿Quién imprime? La función misma. Entonces, solamente con esto es suficiente para que la función imprima en este momento si el valor es positivo o es negativo. Entonces, vamos a definir la función postNet void postNeg int a, y acá adentro son sencillas las funciones, no son complicadas, pero repito, el objetivo es esto justamente, ¿no? Que podamos probar y trabajar. Entonces voy a preguntar si a es menor que 0, printf el número, vamos a poner %d es negativo, coma, a que es en definitiva el x, ¿no es cierto? Porque es el que pasé como parámetro. Y si es mayor o igual que 0, vamos a ponerle un mensaje que dice que es positivo. Vamos a incluir el 0 en el positivo. Entonces el número es positivo. Perfecto. Y de esta forma está la función definida. Acá a unos compiladores te pidan poner al final return sin ningún tipo de parámetro. Return nomás. Y a algunos no hace falta que te lo pidan. Bien, entonces creamos la función, definimos el prototipo y la utilizamos en el main. Entonces vamos a grabar, vamos a compilar, a ver si hay algún error, no hay ningún error y vamos a ejecutarla a ver si efectivamente funciona bien. Entonces con control lo ampliamos acá. Y la idea es que yo ponga el número y automáticamente me diga este número es negativo o es positivo. Y al final de todo me diga cuántos pares y cuántos impares. Por ejemplo, si pongo menos 7, me dice, el número menos 7 es negativo y pido otro valor. Ahora digo 6, positivo. 9, positivo. Menos 98, negativo. Menos 8, negativo. 5, positivo. Y la cantidad de pares es 3 y de impares es 3. ¿Está bien? O sea que la que gestionó la impresión de este mensaje fue la función. Entonces fíjense otra funcionalidad que puede tener, que es poner la función y que la función haga todo un cálculo y en base a ese cálculo puede imprimir un mensaje en el main. Esta es la alternativa número 2. Función de tipo void, sin retorno.
¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ahora ustedes, para terminar, quiero que hagan esta función, la 3, que también tiene el mismo formato de trabajo que la de recién, porque va a imprimir ahora que es positivo o negativo, y además me va a decir si el número es mayor que 50 o menor que 50. Entonces, a ver, trabajemos esa función, la número 3. A ver cómo habré que hacer el prototipo, el uso y la codificación. 5 minutitos y 25 lo revisamos. Tenemos que hacer el puntito número 3, creo que es el ejercicio, que es que una función que nos pase por parámetro el número y nos imprima si el número es mayor que 50 o menor que 50. Perdón, tiene que retornar el valor. Tiene que retornar el valor y en base al retorno de valor tengo que imprimir un mensaje en el main ahora. O sea, no que la función imprima, sino que tengo que imprimirlo en el mismo main al mensaje. ¿Sí? O sea que yo acá escribo el prototipo. Int mayor a 50, int a. Le pongo a porque me queda cómodo nada más, ¿no? Pero pueden cambiar las variables en cada ejecución. Entonces, puedo retornar un int o puedo retornar también un carácter. Vamos a poner así. Vamos a hacer que retorne un 0 si el número, un 0 si es mayor a 50. Si no, retorne un 1. ¿Te parece? Entonces, esa sería la función. Y yo lo que tengo que hacer es que acá dentro del main, usar la función e imprimir el mensaje si el número que acabo de cargar es mayor que 0 o es mayor que 50 o menor que 50.
poco justifica. Profe, ¿Sí? disculpe que no le haya prestado atención. ¿Qué hay que hacer ahora? Estuve con el ejercicio anterior. Hay que hacer una función, que es la que acabo de escribir acá, que es esta, int mayor que 50, ¿no? Que la función tiene que retornar un 0 si el número es mayor que 50 y un 1 si no es mayor que 50, y en el main mostrar un cartel que diga que es mayor o menor que 50 el número, para cada número eso. O sea que la función retorna un número, un 0 si es mayor que 50 y un 1 si es mayor que 50. Y acá en el main debo recibir ese valor y en base a si es 0 o 1 mostrar un mensaje que diga que el número es mayor que 50 o es menor que 50. La función que querés crear es esta, que está acá. Esta función retorna un valor. El valor que va a retornar va a ser esto en función del valor que tenga la variable A. Eh, Esa parte me confundí un poco, profe, lo de retornar un 0 o un 1. Claro, pero yo podría decir, ¿el número es mayor que 50? Sí, bueno, ¿y cómo sé que es mayor que 50? ¿Qué parámetro me da? Yo tengo que devolver un valor para saber yo en el main que si devuelve un valor determinado es 50 y si no es mayor que 50, pero yo tengo que saber como programador, le tengo que dar un parámetro de referencia. En este caso, yo defino que si el número que acabo de ingresar, que es el A, es mayor que 50, yo voy a retornar un 0. O sea que en el main pregunto que si el valor que retorné es 0, yo sé que el número A es mayor que 50. Ah, ok, ok. ¿Sí? Puede ser Sí, sí, cualquier valor. no me confundí ahí Puedo poniendo. poner cualquier número que yo quiera. Yo puedo 50 para poner un número 0, pero puedo retornar lo que yo quiera. O puedo retornar una letra. No hay problema, lo que yo quiera. Entonces yo tengo que saber qué retorno para identificar en el main que la variable que yo ingresé, el número, es mayor que 50 o no es mayor que 50. Eso tengo que hacer, ¿me entendés? Sí, sí, profe. Bien. Trabajemos eso 5 minutitos más y ya lo resolvemos.
Bueno, vamos a terminar esta función y dejamos una como de tarea para que usted me la mande. Bien, entonces dijimos que la función mayor va a recibir el valor como parámetro y con este valor va a retornar un valor que puede ser 0 si el número es mayor que 50 y 1 si es menor que 50. Y en este caso en el main tiene que, en base al resultado, imprimir un mensaje. Entonces, dentro del main, yo para un valor determinado voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar si la función que acabo de crear, que se llama mayor 50, doble clic y nos pide el parámetro, le vamos a dar el valor x, es igual a 0, quiere decir que cuando fue, calculó y volvió, el número es mayor que 50, porque retornó un 0. Entonces acá vamos a poner un printf, vamos a poner un barra invertida, el número ingresado es mayor que 50. Bien. Y si no, el mismo mensaje o similar, el número ingresado es menor porque el número que retorna es distinto de 0. Va a ser, concretamente, va a retornar un 1. Eso dijimos nosotros acá. Bien, o sea que ya tengo resuelto el tema de la función. Lo que tengo que ver ahora es cómo efectivizo realmente la función, la codificación. Entonces, ¿qué hago? Recuerden que siempre para hacer la codificación copiamos el prototipo tal cual está definido y abajo de la última función vamos a agregar esta nueva, que va a ser int mayor que 50, borramos el punto y coma, abrimos llaves y acaba la codificación. ¿Qué tengo que hacer fácilmente? Simplemente voy a decir int retorno, por la variable de retorno, y voy a decir si a es menor que 50, mayor que 50, como pusimos acá, es 0 si es mayor que 50, bien. Si es mayor que 50, retorno igual a 0. Si no, retorno igual a 1. Bien, termina esto y acá en la función lo que voy a hacer es poner retorne R. Bien, listo. Entonces está hecha la función, retorna el valor, ese valor se recibe acá, se compara contra el 0 y si es un 0 quiere decir que el valor es mayor que 50 y si es un distinto de 0 el número es menor que 50. Eso lo muestra acá. Entonces tenemos varias posibilidades, estamos viendo. Una que la función imprime, otra que la función calcula y acumula, y otra que la función va, calcula, retorna un valor e imprimo. Son las tres posibilidades que tengo para usar funciones. ¿Sí? Por eso que son las formas más utilizadas para poder trabajar. Entonces vamos a compilar. Acá ahora está todo bien. Vamos a grabar también por las dudas. Bien, compilamos, 0 errores. Vamos a ejecutar. Entonces la idea es fundamentalmente esta. Pongo por ejemplo un 30. Me dice que es positivo y que es menor que 50. Pongo un menos 34. Es negativo, menor que 50. Pongo un 89. Es positivo y mayor que 50. ¿Ven? Entonces es como que voy agregándole funcionalidades a mi programa. Sí, al final de todo calcula lo que faltaba. El 2 es positivo y después el número ingresado es menor que 50 y después ya totaliza
que la cantidad de dispares es 4 y la cantidad de impares es 2. ¿Sí? Bien. Y por último lo que nos quedaba era una función que había que darle dos parámetros. Ver si había que darle como parámetro el primer y el último valor y retorne el mayor de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca hacer yo? Tengo que guardar el primer valor y el último, y en base a eso después la función fuera ya del main determinar que la función determine cuál es más grande. ¿Sí? En realidad no tiene mucho sentido esa función porque es muy sencilla, pero en realidad lo que yo quiero acá buscar en este ejercicio es ver el uso de funciones. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a grabar el primero y el último valor y después se lo vamos a dar a una función. Esa función, que se va a llamar int mayor, vamos a poner solito, le voy a pasar dos parámetros ahora, int primero, int último. ¿Sí? Y la función lo va a comparar y va a devolver cuál es el más grande, nada más. O sea, no tiene mucha ciencia, digamos, pero simplemente quiero ver cómo ustedes lo pueden resolver. Entonces, esta función usa dos parámetros. Yo lo que voy a hacer es acá, primero antes de poder invocar la función acá adentro, que la voy a invocar acá, yo voy a poner, acá voy a poner vamos a ver acá, un segundito. Vamos a retornar bien. Vamos a calcular acá, antes de poder ejecutar la función, cuál es el primero y cuál es el último valor. El primero, ¿cuál va a ser? Cuando i sea igual a 1, es el primer valor, ¿no? Cuando i es igual a 1, acá puedo decir que primer valor o primero es igual a x. ¿Sí? Ahora, si no es el primero, voy a preguntar, ¿es el último? Si es así, último igual a x. Entonces tengo en primero y en último las dos variables. Vamos a definir acá arriba las variables, primero, último. Bien. Bien, entonces tengo en primero el primer valor y en último el último valor. Pero acá, esto lo voy a hacer fuera ya del main el uso, ¿no? Fuera del ciclo for. Va acá el uso, porque esta me va a retornar el más grande de los dos. Vamos a suponer que son distintos siempre, ¿no? Son iguales, puedo retornar cualquiera de los dos, no importa, porque son iguales. O mostrar un cartel que son iguales. Pero en este caso vamos a suponer que son distintos. Entonces acá lo que voy a hacer es preguntar si... Directamente vamos a poner acá printf. Printf. El mayor entre el primero, vamos a poner acá que es %d, vamos a mostrar cuál es el número, y el último, que vamos a mostrar acá %d, es el, obviamente, %d. Y acá vamos a poner acá. Vamos a poner acá primero, último, la función que se llama mayor. ¿Ven? Son muchas formas de usar. Acá uso la función en el print. Algunos compiladores no lo toman, pero estimo que este lo va a tomar bien. Y acá le voy a poner primero como parámetro, último. ¿Sí? O sea que muestra el mayor entre primero, va a buscar el número primero y lo muestra.
y el último, va a buscar la variable y vuelve, es él, y este % de lo que hace es ejecutar la función y el resultado lo guarda acá adentro. ¿Está? Bien. Vamos a hacer perfecto. Y de esta forma ya quedó que dice mayor. No está definido. ¿No es mayor la función? ¿Cómo es el nombre de la función? A ver. Perdón, no lo define la función. Así cualquiera, no va a andar nunca. Mayor. Ahí que vamos a definir esta función. No la codificamos, por eso me dice que no sabe qué hacer. Dice, no está definida la función mayor, no está creada. Entonces vamos al final acá y vamos a poner, copiar el contenido, abrimos llave, esta es muy fácil, ¿no? Vamos a preguntar si P es mayor que U, y retorna igual a P. Primero. Else retorne igual a U. Acá ponemos retorne R. Y ahora sí. Guardamos. Perdón. Int R. Ahora sí, listo. Bien, vamos a ejecutar acá. Control. Abrimos, 3. El número de ingresado es mayor. 6. Menos 7. Menos 50. 56. 23. ¿Sí? Fíjense que dice, el número de ingresado menor es 50 tanto. La cantidad de pares es 2 y de impares 4, y después dice mayor entre el primero, que es un 3, y el último, que es un 23, ese 23 es más grande. ¿Sí? Entonces, de esa forma, hicimos con un programita sencillo las múltiples posibilidades de uso de las funciones, dentro del main, fuera del main, imprimiendo, ¿sí? Eso es lo que yo quería lograr en el práctico de hoy. Así que bueno, chicos, por hoy sería esto. Ya se los voy a enviar a la codificación ahora. Cualquier duda me preguntan. Si quieren, de acá hasta el miércoles, si tienen algún momento algún bache libre, me avisan y hacemos una clase tipo de consulta. No hay problema, extra, no obligatoria. Y bueno, cualquier duda que tienen me avisan, no hay ningún problema. Así que bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Ahora cuando terminemos, por favor, anoten la asistencia. Ahí veo el chat, que veo que están escribiendo. Bien, nada. Así que, bueno, no sé si quedó alguna duda de esto o quedó bastante claro, porque esto es la base de funciones. Si bien no es complejo, pero tiene todas las posibilidades de uso de función. Después cambia la complejidad en la codificación, pero el uso es el mismo, ¿se entiende? Entonces Profe, quiero ver si... Sí. Yo tengo una duda de cómo es. Bueno, no es una duda, sino es que le quería hacer un estilo de clase de consulta por lo que son como es las operaciones. O sea, hacer las operaciones me resulta difícil. O sea, esto, lo que es funciones, para declarar, o sea, para llamar y todo eso, lo entiendo. Pero lo que no Sí. entiendo es cómo poder hacer las funciones. Y eso es o sea, ¿cómo es? Del primer cuatrimestre. Y como que no, ¿Cómo? quizás, La codificación, digamos. sí, o sea, cuando tengo que utilizar por ejemplo, el POW ahí, todas esas cosas así. Bueno, claro, eso sí, eso es la práctica de programas sencillos, digamos, no, ni siquiera tiene que ver con funciones, es como decís vos, es la práctica de ejercitar ejercicios bien sencillos, como decir, cargar dos números y mostrar el mayor, la potencia, la raíz, o sea, empezar
con esas cosas bien básicas a programar. Esa es la forma. Cosas como decir, ingreso dos números y muestro la potencia de A en B, o el cuadrado de A, o la raíz de B. O sea, empezar a inventar y a jugar con cosas sencillas, pero que sean fácil de verificar. Esa es la forma de hacer. De todas formas, si quieren, antes del parcial, organizamos y hacemos una clase más de consulta donde veamos estas cuestiones también, revisemos todo lo que tengan dudas. No hay ningún problema. ¿Sí? Después veamos una semana cuando puedan, la semana que viene, el lunes o martes, buscamos algún momento que tengan libre y hacemos alguna clase de consulta que puede hacerse incluso antes de las 5 que tienen clase, pueden hacer de 4 a 5, una hora el lunes o martes, ¿les parece bien? Algo así, o el mismo miércoles antes, no hay ningún problema. Ustedes coordinamos por el grupo y yo no tengo ningún inconveniente en hacer una o dos clases así tipo consulta para explicar estos temas. Genial, profe. Sí, Ah, yo ok. también tengo unas consultas con el tema más de función. No le entendí muy bien, pero, o sea, no lo estoy haciendo yo el código, pero no me sale. Lo voy a tratar de hacer.